Nos asomamos ahora a la calle Ramón Pignatelli de Zaragoza, donde un incendio acabó con un edificio ocupa, ahora calcinado y clausurado, un inmueble que hoy visitan técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza para averiguar cuál es su estado y del que han tenido que salir las personas que lo ocupaban. Este fin de semana iban a por sus objetos más imprescindibles, Alex, y los vecinos ya advertían que algo así podía llegar a pasar. Así es, ahora en estos momentos no hay nadie en este edificio, les tuvieron que sacar, tuvieron que salir por las llamas y por el humo que había y están a la espera de que los técnicos municipales del ayuntamiento entren para ver qué es lo que finalmente pasa con ese edificio. Nos encontramos con uno de ellos, concretamente con Juan. Muy buenos días. Buenos días. Que además fuiste testigo de todo lo que sucedió, tú vives en el cuarto y estabas en la calle. ¿Qué es lo que viste? Pues mire, yo cuando llegaba de comprar empecé a ver ya la casa en llamas y tuve que subir a alertar a los vecinos, empecemos a chillar, empecemos a bajar a todos los vecinos, críos, había menores y lo que no es normal que prendieran así fuego la casa. ¿Por qué? No sabemos el por qué exactamente y ahora nos hemos quedado en la calle con una mano delante y otra detrás. No nos dicen nada, ni servicios sociales, ni urbanismo, de cuándo nos van a dejar entrar, porque la han tapiado. No sabemos cuándo nos van a dejar entrar, aunque sea a por nuestras cosas o a decirnos si podemos entrar a vivir o no. Porque, Juan, tú ya has hablado con la policía científica, que es la que está llevando esta investigación. ¿Qué es lo que les pudiste contar? Porque creo que pudiste ver... Sí, mira, yo tuve una declaración con la Jefatura Provincial de Aragón con homicidios y yo vi como cuando salí hacia comprar, vi a dos personas salir por la ventana, ¿vale? Gritando que ¿dónde está esta chica? ¿Dónde está esta chica? Yo me fui a comprar y a lo que regresé, ellos estaban ya en la calle con las casas enllamaradas. Había un policía nacional que subí yo con él, corriendo porque a ver si había alguien vivo o lo que fuera. Entramos a la habitación con unas llamaradas de casi 2 metros de altura. No había nadie vivo, salimos yo y el policía, ya empezamos a subir hacia arriba porque empezó a salir demasiado humo. Y subimos a empezar a bajar a los vecinos. Bajemos ya, empezaron a venir bomberos, policías y de todo. O sea... Porque esto, Juan, concretamente vosotros estáis de ocupa. De ocupación, sí, pero todo el bloque. Estamos de ocupación todo el bloque porque las situaciones de la vida pues nos ha hecho estar así, de momento. Y no tenemos ahora dónde ir. No tengo casa, no tengo nada, tengo 5 críos menores. Y yo no sé ya qué hacer porque aquí nadie me da respuestas. Vas a un lado, he ido a Zaragoza Vivienda, de ahí me mandan a la asistenta social de Zaragoza Vivienda y así se pasan la bola de uno a otros y con una mano delante y otra detrás estamos. Pero tanto yo como todos los vecinos. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu testimonio. Ya ves, Miriam, esto es lo que sucedió, lo que vio Juan de ese incendio que se produjo, como recordemos, a las 2:15 del pasado viernes aquí en la calle Pignatelli. Gracias, Alex. La situación en esta zona es de constante preocupación. Hay cámaras de vigilancia, también se ha reforzado la presencia de agentes. Hoy los técnicos del ayuntamiento van a inspeccionar ese edificio, un edificio que pertenece a una entidad del ayuntamiento. Quería quedárselo para poder evitar que sucedieran cosas como las que han ocurrido y ahí está la situación de la queja de los vecinos afectados por ese tipo de situaciones y quienes se han quedado fuera de la casa. Eduardo. Bueno, gente sin casa, casas sin gente, bancos con vivienda que no cuentan, ayuntamientos que van a ir pero no llegan. Es el arte de la desidia elevado a su máxima potencia lo que está pasando en el barrio del Gancho de Zaragoza, ¿no? Grandes planes y habrá una actuación integral y pasará no sé qué y luego te hablan de diseños urbanísticos que también por otro lado amenazan con gentrificar la zona y echar de allí a la gente que está viviendo, no con hacer mejor la vida de la gente que está viviendo allí. Una cosa antes de que sigas, Eduardo. Por un lado, quienes han tenido que realojar, que son familias con niños que no tenían dónde vivir, y luego casas. Ocupas que están generando problemas en el barrio, que no es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer esa diferencia siempre que hablamos de estos temas. Tenemos que hacer esa diferenciación y tenemos que hacer la diferenciación entre instituciones que intervienen, instituciones que anuncian que van a intervenir y no intervienen. Tenemos que hacer tantas diferenciaciones en un tema tan poliédrico como el Gancho, que haremos esa y haremos muchas otras, Miriam. Haremos esa y haremos muchas otras. Haremos
la histórica política urbanística de Zaragoza, en la que se dicen cosas que no se hacen. Y el Gancho es un ejemplo de ellos. Hablaremos de las políticas sociales de Zaragoza y de Aragón, en las que se dicen unas cosas y no se hacen. Y ahí tenemos el resultado. Claro que hay diferentes tipos de personas que viven en casas. Hay gente que vive en propiedad, hay gente que vive en alquiler, hay gente que ocupa y que tiene unas adicciones o unas situaciones personales o económicas. Hay gente que tiene otras. Si eso lo conocemos en el Gancho. Y algunos nos movemos por el Gancho de vez en cuando y lo vemos. Y el paisaje urbano del Gancho es el que es. Quizá esos. Pero ¿por qué permitimos en este país que haya esas bolsas de vivienda abandonada en manos de entidades y a eso no se le dé ningún tipo de uso? ¿Por qué no buscamos una forma de intervenir en esa vivienda? Insisto, en Aragón, en España, en Zaragoza y en todo el país sigue habiendo gente sin casa y casas sin gente. ¿De verdad que somos incapaces de concertar eso? Somos incapaces. Es decir, es obvio que en el Gancho hay un montón de gente que necesita determinados tipos de ayudas para poder rehacer su vida y para poder empezar a progresar y a prosperar. Pero de eso nos olvidamos y hablamos de grandes actuaciones que nunca empiezan. Que como mucho de vez en cuando se tira una casa porque está en ruinas, pero si estos somos testigos todos los que más o menos nos damos una vuelta por allí de vez en cuando, ¿no? Y no es que lo hagamos tampoco con mucha frecuencia. Entonces, claro, yo insisto, es un compendio, es una enciclopedia de la desidia lo que ocurre en el barrio del Gancho, pero ojo, que viene ocurriendo hace siglos, ¿no? Que tampoco es de los del ayuntamiento actual, que tiene su parte cuota de responsabilidad porque son los que están ahora en el lugar, ¿no? Pero claro, el Gancho es el arte del dolce farniente de las instituciones, no hacen nada, ni para bien ni para mal. Poner cámaras y buscar para problemas sociales soluciones policiales. Yo creía que el mundo moderno de Occidente había avanzado respecto a eso, y te lo dice un criminólogo, ¿eh? Desde luego. Genoveva. Creo que desgraciadamente tiene que haber también actuación policial, porque en esas ocupaciones, como bien hemos dicho, hay de todo, ¿no? Hay personas necesitadas y hay personas que no son necesitadas, sino que sencillamente practican el allanamiento y se instalan donde les parece. Pero de esta crisis financiera que vivimos en la década anterior, uno de los mayores fracasos ha sido precisamente la incapacidad que hemos tenido para armonizar la demanda de viviendas de personas que lo necesitan con el excedente de viviendas que hay, que no tienen además mercado y que efectivamente están en manos de los bancos. Y no de los bancos ya, sino de la Sareb, la sociedad que se creó y que adquirió el patrimonio inmobiliario de las entidades financieras. Pero sociedad pública, estatal. Es una sociedad pública que es propietaria de cientos de pisos en España y que no tiene o no están desarrollando la capacidad que todos esperamos de una institución pública de armonizar con ayuntamientos y comunidades autónomas la dotación de X número de viviendas suficientes para dar acogimiento a esas familias que de verdad lo necesitan. Solo así se podría dar el paso siguiente, que es ser intolerante con la ocupación, porque la ocupación es una fuente de problemas constante. No os digo ya en el caso en que la ocupación es de un piso dentro de una vivienda, que cogen la luz de la escalera, que pagan el resto de los vecinos, o sea, que además en las ocupaciones ya de casas individuales no se perjudica al conjunto de la sociedad, se perjudica al vecino de al lado, que es el que sufre las incomodidades, los desperfectos y los daños colaterales de tener personas allí que no tienen recursos y que han dado una patada a la puerta, a veces incluso fruto de esas mafias que venden llaves sobre viviendas que saben que están vacías. Y entonces no tenemos que dejar de tener el empeño en que la administración, las más cercanas, sean capaces de, junto con la Sareb, de dotar a las ciudades donde se hace falta de edificios de vivienda, plantas de vivienda donde se puedan alojar a las familias que lo necesitan, y así se podría ser muchísimo más estricto con las ocupaciones que son de verdad, que crean conflictos como el que estamos viendo en la calle Pinatería de Zaragoza, y que además se repiten, o sea que es que no es pasamos página con un conflicto, al mes siguiente o a la semana siguiente se reactiva de nuevo. Jorge. Pues pobres vecinos, ¿no?, de toda esta zona, porque cada 2 por 3 pues sufren conflictos y hay problemas de convivencia, ¿no?, como consecuencia de todo lo que estáis diciendo. Ante esto es verdad que hay que dar respuestas sociales y hay familias con hijos que están en esas viviendas ocupadas. Yo creo que aquí tienen gran responsabilidad los bancos o la Sareb en este caso, que es el gran tenedor de estas viviendas que acabaron, que se lava absolutamente las manos en estas cuestiones. Por eso esas viviendas están ocupadas y no se les da una salida. Yo no acabo de entender, desde luego, la desidia administrativa que hay en esta cuestión. Es verdad que yo creo que hay que reconocer también
también que el Ayuntamiento de Zaragoza en este asunto sí que ha tomado medidas y se ha tomado un poco el asunto en serio, el tratar de tratar de dar soluciones, ¿no?, a los vecinos que las están sufriendo. Y en este caso concreto es que está relacionado con todo, apunta que está relacionado, el origen del fuego fue por un narcopiso, ¿no?, un cliente que decidió prender fuego al edificio porque no le daban su dosis de droga, ¿no? O sea que al final creamos un foco de delincuencia en torno a un problema de vivienda y de ocupación, ¿no? Esto tendría que ponerse de acuerdo las diferentes administraciones y actuar en diferentes niveles, pero yo creo que la mayor responsabilidad la tiene sin duda quien es el propietario de esas viviendas, de estos bloques de viviendas que son el sector bancario y Sareb.